Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Nos escucha? Buenas noches, buenas noches. Bueno, sí me escuchan de todas maneras, ¿verdad? ¿Poquito? Bueno, pues vamos a hacer una oración, amén. Le invito a que ore junto conmigo. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Dándonos una oportunidad más para venir a esta tu casa, Señor. Este tu templo en el cual nos reunimos como iglesia, como congregación, para adorarte a ti, Señor, a una sola voz, pero también, Señor, para conocerte más, escuchar tu voz, Señor, que nos guía, que nos dirige. Señor, que este día no sea una excepción, que tú hables a nuestro corazón, que este día salgamos de aquí, Señor, diferentes a como entramos, con un poquito más de conocimiento, Señor, de ti, pero también, Señor, que salgamos transformados, no solamente conocerte más, Señor, sino que nos llame, Señor, a accionar, a tomar carta, Señor, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, salir de aquí y accionar lo que hemos aprendido en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y venía un pensamiento que platicaba con los jóvenes el día de ayer, y con la iglesia en inglés, y les compartí a ellos que por un tiempo ha salido un pensamiento entre la iglesia, que es que la iglesia debe durar muy poquito, ¿verdad? De repente me han dicho, oye, ahí en Casa de Oración Fresno dura 2 horas la reunión. Le digo, 2 horas son las que dura. Y dicen, oye, pero debería de ser menos, es mucho el tiempo. Y yo me quedo, si así nos hace falta tiempo, ahora te imaginas menos. Y ha llegado un pensamiento dentro de la iglesia de Dios que debe de ser algo corto, que la gente debe llegar y cantar 2 cantos nomás, y 20 minutos de alabanza y 20 minutos de mensaje, un mensaje muy diluido que se dan muchas veces, y dice, y listo, ¿verdad? Y eso es todo lo que se debería hacer en la iglesia. Yo le digo, no, pues si nosotros con 2 horas y contra penas nos alcanza, ¿te imaginas? Le digo, ¿qué sería con un mensaje de 20 minutos? Y una de las cosas que traían siempre ahora sí que a decir es que la gente no tiene ¿cómo se puede decir? Que no puede mantenerse enfocado por tanto tiempo en un mensaje. Le digo, si vieras en el Netflix cómo se mantienen bien enfocados, o en el TikTok, ¿verdad? O en las otras, en las redes sociales. Le digo, ¿tú crees que 1 hora es mucho? Y yo le comentaba esto a los jóvenes el día de ayer, le digo, no, 1 hora de mensaje no es mucho, al revés, nos hace falta más el día de hoy. Nos hace falta mucho más, porque hay muchas cosas que aprender de la palabra de Dios, aún. Y yo me quedaba viendo, por ejemplo, en Hechos 20, se lo quiero nomás así en un pensamiento que llegaba el día de ayer, y se los quiero compartir también a ustedes. En Hechos 20, versículo 7, habla de un momento en el cual el apóstol Pablo estaba predicando. Y era un momento en el cual él tenía que salir, y pues como tenía que salir el siguiente día, se alargó la ceremonia o la reunión. Y dice de la siguiente manera en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, ¿hasta cuándo? Dice, hasta la medianoche, ¿verdad? Y luego dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, o sea que de luz no fallaba, ¿verdad? Había lámparas, había luz, pero por medio de esas lámparas también había un joven que dice que viendo las lamparitas así como que medio se apagaban y prendían, se arrulló, y que dice que se quedó dormido en aquella ventana, y cuando se queda dormido, cae. Y dice el versículo 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo hablaba y hablaba, disertaba largamente, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo. ¿Te imaginas del 3er piso? Y luego dice, y fue levantado ¿cómo? Muerto. Y ahí no se acaba, es lo bueno, ¿verdad? Que el versículo 12 tú puedes leer que dice, y fue traído vivo, después de que oraron por él,
el Señor lo vuelve a traer a la vida y en el versículo 12 termina diciendo que fue llevado vivo, o sea que estaba muerto, pero el Señor lo resucitó. Y eran tiempos donde la palabra no era escatimada, no se escatimaba el tiempo más bien para predicar la palabra, sino que decían, ¿sabes qué? Es algo necesario, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y mientras se hablaba, estaban dispuestos a escucharlo, aunque el sueño llega especialmente cuando estás rendido por el trabajo, pues llega. Yo a veces entiendo que veo a algunos dormidos y digo, bueno, pues, o quizás nomás los ojos cerrados, ¿verdad? Porque dicen, así puedo meditar mejor. Ya digo, bueno, que se tome un sueño santo, que Dios le bendiga, ¿verdad? No se cree. Pero sí, ¿verdad? Muchas veces así pasa, y como este joven que se quedó dormido. Pero yo creo que no es tanto por no tener ese tiempo de entender, ¿verdad? Que yo creo que no es tanto por prestar atención, ¿cómo se puede decir? La falta de atención, porque podemos notarlo con las redes sociales, como decimos, que podemos estar mucho tiempo en muchos lados, viendo una película o en una red o en un video de YouTube, y podemos poner atención. Yo creo que no es falta de atención, es más bien que hay en nuestro corazón. ¿Dónde está tu deseo? Porque cuando hay deseo, cuando eso es lo que tú anhelas, el tiempo se te va bien rápido. Y dices, estás leyendo un capítulo de la palabra de Dios y de repente ya te leíste todo el libro y dices, ay, ¿ya se terminó? ¿Por qué? Porque tienes un deseo, porque estás hambriento, y cuando lo terminas de leer dices, ay, bueno, quiero seguir con el que sigue capítulo, y con el capítulo que sigue, con el capítulo que sigue, y terminas, porque hay un deseo, un anhelo por la palabra de Dios. Entonces no es tanto el tiempo, sino ¿dónde está tu deseo? ¿Y qué dice la palabra? Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces nos quería bien preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón el día de hoy? ¿Estamos dispuestos y hemos preparado nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Hemos venido con un deseo, un anhelo como aquel niño que llora por la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios? Porque así deberíamos de ser todos, desear la palabra de Dios y decir, Señor, háblame, lléname, Señor, quiero escuchar tu voz. Y el día de hoy continuamos con la serie, hermanos, de Hablemos del Pecado. Y el Señor ha puesto un tema en mi corazón para hablar el día de hoy, y le he puesto como tema caer o caminar en pecado, o versus, le puse versus, es como caer contra caminar en pecado. ¿Cuál es la diferencia entre caer o andar o caminar en pecado? Le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Aquí vemos el apóstol Pablo en este capítulo está haciendo una continuación de lo que acaba de hablar en el capítulo 5 o un capítulo anterior. Y dice así, dice, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted hace una pequeña análisis de este versículo, o del versículo 1, usted mira que empieza con una pregunta, ¿qué pues diremos? Esto habla de que está dando una continuación a lo que se ha hablado anteriormente. Y cuando usted va al capítulo 5, versículo 20, usted ve que él está hablando acerca de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, cuando él está hablando a los romanos y le está diciendo, donde abundó el pecado, abundó la gracia, ahora continúa en el capítulo 6 y les dice, ¿qué pues diremos? Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta era una pregunta retórica, una pregunta que la respuesta era muy obvia, lo que deberían de responder en este caso los romanos. Una pregunta retórica quiere decir que
trae la respuesta en la pregunta, porque ya les había dicho, abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero nosotros sabemos que el que está bajo la gracia, o la gracia, podemos decirlo de esta manera, no nos da licencia para pecar. Estamos bajo la gracia, pero eso no nos da una licencia para usar la gracia para cometer pecado. Eso no nos da la licencia. Por eso nos dice en Romanos, perseveraremos en el pecado, caminaremos, continuaremos en el pecado para que entonces abunde la gracia. Y la respuesta es obvia en el versículo 2, en ninguna manera. Entonces, cuando hablamos de caer en pecado, estamos reconociendo que somos seres humanos imperfectos. Nosotros podemos decir, vivimos en un mundo caído, sujetos a tentaciones, a debilidades, y todos nosotros hemos experimentado momentos donde hemos fallado y cometido errores, ¿sí o no? Hemos cometido errores, hemos fallado al Señor, y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, se los leo, no lo tiene que buscar, dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate cómo nos dice, si decimos que no tenemos pecado. Por eso les decía que vivimos en un mundo caído, estamos sujetos a tentaciones, a debilidades, y todos nosotros hemos experimentado momentos donde hemos fallado y donde hemos cometido errores. Pero hay una gran diferencia entre caer y entre caminar en el pecado. Hay una muy grande diferencia. La pregunta es entonces, ¿cuál será esta gran diferencia entre caer y caminar en pecado? Yo lo ponía de esta manera. Usted no planea cuándo va a caer, ¿o sí? Usted no va y dice, mañana a las 8 de la mañana me voy a dar un santo caidazo que voy a quedar adolorido todo el día. No, ¿verdad? Y yo creo que nadie hace eso. Yo creo que cuando alguien se cae es porque hubo un accidente, ¿verdad? Perdió el equilibrio, o quizás no había luz, ¿verdad? En ese momento no había tanta claridad y no pudo ver ahí el juguete que dejó la niña en la noche, y de repente lo pisaste y volaste por allá. ¿Por qué? Porque pues no había luz, no había claridad, o quizás no pusiste atención, prestaste atención a lo que había en tu camino. Es lo mismo en nuestra vida espiritual. De misma manera, si nosotros estamos en una oscuridad, somos propensos a caer. Todos. Si estamos si no hay claridad, si de repente hay neblina, somos propensos, por ejemplo, a estos años que estuvo la neblina muy fuerte, que vas manejando y no puedes ver mucho, no puedes ver a una distancia pues, razonable. Creo que no me acuerdo cuántos pies dijeron que estaba la visibilidad, como 20 o 25 pies creo. Y te imaginas a una velocidad de 50 millas, 40 millas por hora, y nomás con esa visibilidad hasta da miedo viajar a esa velocidad. ¿Por qué? Porque pues no hay una claridad. Es de igual manera en lo espiritual. Si nosotros no tenemos una visión clara, si la luz no está alumbrando nuestro caminar, somos propensos a caer. Somos propensos a tropezar. Entonces, decíamos, la diferencia entre caer y caminar en el pecado es que el caer tú no lo planeas. El caminar, de otra manera, el caminar sí. El caminar tú estás decidiendo cómo ir. Estás diciendo, voy a caminar hacia el otro lado del edificio y te lo propones en tu corazón, lo pones en tu mente y empiezas a agarrar rumbo, y empiezas a caminar. Estamos hablando de que hay una diferencia muy grande entre lo que es caer y caminar. Caer no se planifica. De repente hubo un resbalón, una tentación, algún error que cometiste sin premeditación y caíste. Y eso es lo que pasa con el pecado también en los creyentes. No planea el creyente pecar. El Hijo de Dios no planea ir y llevar a cabo
Un pecado sucede debido a ¿qué? A la fragilidad humana. Sucede debido a que vivimos en un mundo caído y tenemos tentaciones. Y muchas veces el mundo pone la tentación muy atractiva. Y de repente las distracciones mundanas empiezan a opacar, empiezan a oscurecer la vida del creyente que no está en una comunión con Dios, que no está en una lectura de la palabra de Dios, y por falta de la luz, entonces no puede mirar claro. Y llega el momento en que llega la tentación, llega aquella piedra de tropiezo y cae. Ahora dijimos, caminar es diferente, implica una intencionalidad. Sugiere que usted ha decidido, ha hecho una elección, está avanzando, está decidiendo en su corazón continuar hacia ello. Eso es la diferencia ahora en el caminar. Y usted puede tratar de justificar sus acciones de muchas maneras y sentirse como diciendo, no, pues es que es por esto, por aquello que cometí, lo que hice. Sin embargo, usted sabe bien y dice, lo premeditó y lo pensó y se oyó bien en su cabeza, en su corazón, y dio a luz el pecado. Caminar implica que usted decidió, usted se puso en movimiento continuo. Sugiere también un hábito, una intencionalidad. Y cuando Pablo pregunta si debemos continuar en el pecado para que la gracia se manifieste, más aún les dice, en ninguna manera. Está diciendo, ese pensamiento, Romanos, es absurdo. Eso es lo que le estaba diciendo a los romanos. Le estaba diciendo, no es así. Fíjate, Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Les dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y dice el 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego nos dice a nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted va atrás en el versículo 4, Pablo le está diciendo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, perdón, es adelante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 5, capítulo 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? En vida nueva. Fíjese que esta vida nueva debe de reflejarse en nuestras vidas y debe reflejarse diario, en nuestras vidas diarias, cómo tratamos a nuestro hermano, cómo tratamos al prójimo, cómo nos conducimos, ya sea en la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con los hermanos en Cristo, hasta en los negocios o en la escuela. Se debe de reflejar esa nueva vida. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, se ve los cambios. Se empiezan a mirar los cambios en la vida del creyente. Ahora, esto es debido
a que has sido lavado. Has sido lavado por la sangre de Cristo. El Señor murió por nuestros pecados para darnos una vida nueva, para que andemos en una vida nueva. Otra versión dice, para que andemos en una novedad de vida. Esto significa que ya no vivimos la misma vida que teníamos antes de que veníamos al Señor, porque ahora hemos muerto al pecado en Cristo Jesús y somos vivos para el Señor y vivimos para Él. Ahora, hay algo que se ha sacado fuera de contexto muchas veces en estos versículos y quisiera que dedicáramos unos minutos a este versículo sin salirnos de nuestro tema inicial para que lo analicemos un poquito más. Cuando vemos este versículo 4 que dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo quiero que veamos que no nos está hablando meramente de una ceremonia bautismal, porque de repente llega un pensamiento, llegan doctrinas que de repente empieza a parecer como que se está hablando de una ceremonia bautismal. Y tienes que ser bautizados para perdón de pecados, tienes que ser bautizados para que entonces seas salvo, y todo suena muy bíblico. Dice, no, es que el bautismo es una forma de bautizo para el perdón de tus pecados. Y bueno, el bautismo de perdón de pecados es el bautismo en la sangre de Cristo. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué dice la palabra? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me ponía a pensar en esto y decía, si fuera de otra manera, Juan 3:16 diría de la siguiente manera. Diría, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que se bautiza, o todo aquel que se bautiza en este nombre, porque ahora han traído varias cosas, o varias doctrinas que han salido, y eso usted yo creo que ya lo ha escuchado muchas veces, y yo lo he escuchado muchas veces, y es que el bautismo salva, que el bautismo perdona nuestros pecados o nos limpia de nuestros pecados, o que el bautismo nos da dones espirituales, o que nos da una gracia de parte del Señor, y no es esto. De hecho, el apóstol Pablo usa la palabra muchas veces bautismo como para dar un simbolismo también. Pero hoy ha salido mucho esto acerca del bautismo que dicen, es que si no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. Y eso, y dicen, ¿en qué nombre te bautizaste? Y te preguntan y te dicen, ¿qué nombre te bautizaste? No, que en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, ya no eres salvo. Pero ¿qué dice Mateo? Mateo capítulo 28, versículo 19. El Señor Jesús nos da un mandamiento y dice, por tanto, id y haced discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hubiera sido por el nombre en el que fuiste bautizado, entonces Jesús te lo hubiera dicho. Pero no es así. El bautismo es en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y después hacemos el bautismo en agua, que es la ceremonia, que es un acto de obediencia y es también algo que nos une al Señor en una manera que lo podemos poner públicamente, hacerlo visible a los demás. Sí, el bautismo es un mandato de Dios y es definitivo, lo tenemos que hacer como creyentes. Es algo que debemos de hacer, es algo que podemos representar públicamente que hemos creído en el Señor. Entonces, lo que Pablo describe aquí está hablando de una realidad espiritual, no de una mera ceremonia. Y yo quiero que lo veamos de esta manera. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1, lo dice de la siguiente manera. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Aquí está también el apóstol Pablo hablando a los corintios y les dice lo siguiente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, ¿qué dice? El mar. Y todos en Moisés, ¿qué dice? Fueron bautizados en la nube
y en el mar. Usted mire aquí, Pablo está usando el bautismo como una metáfora. Está diciendo, fueron bautizados en la nube. Dice en el versículo 2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo está usando como en un sentido relacional. Está diciendo, aquella nube que los guardaba, aquel mar que atravesaron en seco, fue ese bautismo para ellos. Está relacionando, dice, sus padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice el 3, fíjate lo que dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y dice el 5, pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría, no se agradó Dios, aunque fueron bautizados bajo la nube. ¿Pueden notar eso? De la mayoría no se agradó Dios, porque dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando usted mira el versículo 2 y dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, está diciendo que todos se unieron a Moisés, reconociendo el liderazgo, la dependencia de que Él los estaba guiando. El Señor los estaba guiando a través de Moisés, y aunque fueron bautizados dice en Moisés, por la nube y por el mar, aún así dice el versículo 5, que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, yo digo para mí. Estas cosas sucedieron como ejemplo para mí, para que no codiciemos. Y dice el 7, ni seáis idólatras. Y dice el 8, ni forniquemos. Y dice el 9, ni tentemos al Señor. Y dice el 10, ni murmuréis. Básicamente nos está diciendo, para que no peques. Todo esto sucedió para que no peques, para que tengamos un ejemplo de lo que hace el pecado en la vida de las personas, y por lo cual no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Dice, este es un ejemplo para ti, Josué, ¿no? Dice la palabra. Usted puede poner su nombre ahí, es un ejemplo para mí, para que no peque, para que me guarde el Señor de todas estas cosas, como lo sería la idolatría, la fornicación, el pecado. Dice el 10, como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Y dice el 11, y estas cosas, una vez más, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en tiempos finales, lo hemos visto. Estamos en tiempos en los cuales el mundo, la ciencia ha aumentado, la maldad va en aumento, la apostasía no se diga, la gente sigue corriendo del Señor en lugar de correr a Dios, corre fuera de Dios. Y dice el 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Una advertencia. La unión con Cristo, está hablando, significa una unión con Él en su muerte. El bautismo ilustra esta unión vital que tenemos en Cristo. Cuando somos sumergidos, estamos diciendo, he muerto al yo. Ahí se quedó mi viejo yo. Y cuando venimos y somos sacados de esa agua, estamos anunciando que el Señor nos ha hecho una persona nueva, nos ha resucitado junto con Cristo. Ahora, el peligro se encuentra cuando el creyente empieza a caminar en pecado.
Cuando se ha vuelto el pecado un caminar habitual. Cuando el pecado empieza a hacerse algo normal. Porque esto empieza a endurecer su corazón. Conduce al creyente a un estado donde ya no hay convicción de haber cometido un delito, de haber cometido un pecado. Y yo lo veía de esta manera, es como cuando se forman los callos, de esa manera. Aquella persona que está aprendiendo a tocar guitarra, lo he visto muchas veces, y empieza a tocar la guitarra y de tanto presionar en las cuerdas, se empiezan a poner sus yemitas rojas, duras, y de primero duele, hasta ensayar, ya después de varios ensayos ya te duelen los dedos, pero después empieza a formar un callo y empiezas a perder la sensibilidad de aquel dolor, de la presión que ponías en las cuerdas, y ya de repente ya no sientes el dolor, porque se ha formado un callo. Igualmente en nuestro corazón, si nosotros empezamos a andar en pecado, ¿sabe qué es lo que va a pasar con el pecado? Se empieza a formar un callo en el corazón. Se empieza a endurecer el corazón. Y cuando el Espíritu quiere decirte, hey, eso que estás haciendo no está bien, de repente tú ya no sientes nada. Piensas que todo está bien. Piensas que no hay nada malo. Las molestias desaparecieron porque el corazón se ha endurecido. Y la respuesta a la presión repetitiva, la respuesta de la fricción repetitiva con el pecado se ha convertido en un callo en tu corazón y se ha endurecido. Y con cada pecado cometido el corazón se endurece cada vez más y más, alejándonos de la sensibilidad hacia el Espíritu Santo, hacia el bien, haciéndonos menos receptivos a la gracia y al amor de Dios. Y si persistes en ese comportamiento, sin buscar arrepentimiento o algún cambio de parte de Dios, tu corazón puede volverse insensible hacia esos pecados, que no escucha la voz de Dios. Y le llamo un entusiasmo, creo que se dice cuando se entumecimiento del corazón. Está entumido ante el pecado, no siente, camina en el pecado, en desobediencia, sin remordimiento, sin deseo del perdón de Dios. Y es crucial para nosotros no solo reconocer cuando hemos caído, sino que es crucial para nosotros tomar medidas inmediatas cuando viene un pecado a nuestro corazón, cuando caemos. Usted mire, si usted se cae, no se queda ahí. Usted se cae y ¿usted qué hace? Hace lo posible por levantarse y continúa en su andar. ¿Se imagina que usted cayera y se quedara ahí siempre? No, es que ya me caí, pues aquí me quedo. Lo mismo espiritual. Por eso decíamos caer versus caminar en pecado o contra caminar en pecado. Hay una diferencia muy grande que tenemos que reconocer. Debemos de reconocer cuando caemos, buscar arrepentidamente a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, para que nuestro corazón siga siendo ese corazón tierno, ese corazón sensible, ese corazón receptivo a la guía del Espíritu Santo, a la guía de Dios. Y de hecho esa es una de las razones por las cuales comenzamos esta serie de Hablemos del Pecado, para que el Espíritu Santo nos redarguya, para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos santifica en su palabra. Y al hablar del pecado aumenta nuestro conocimiento sobre el pecado. Nos hace ver, nos hace ser conscientes acerca del pecado. Y mientras llevamos esta serie podemos estar atentos de cómo Dios sigue hablándonos y sigue diciéndonos cuidado. En Hebreos capítulo 12, vaya ahí conmigo,
Nomás rápidamente, puede dejar ahí también Romanos algo para que no lo pierda. Hebreos capítulo 12, versículo 1, es aquel versículo que hemos tomado como base de esta serie y dice así. Es bueno recordarlo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? De todo lo que nos estorba. ¿Qué es lo que te estorba? Para que camines la carrera como creyente. ¿Qué es lo que te estorba para servir al Señor? Para llevar la palabra de Dios. Dice: despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo peso, todo aquello que no nos ayuda a correr y avanzar. Y luego dice: y del pecado que nos asedia, y corramos entonces con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. El Señor nos ha puesto en la carrera. Vivimos una vida que es muy corta comparado con la eternidad. Y el Señor espera de nosotros fidelidad, espera de nosotros que nos despojemos, porque Él ya nos limpió con su sangre. Si tú ya eres limpio, todo aquello con lo que llegaste a mí, dice el Señor, lo he quitado, te he limpiado, eres una persona nueva. Ahora te toca a ti hacer lo siguiente: quita de ti todo lo que te estorba, quita de ti el pecado que viene y quiere hacerte caer. Volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? Está diciendo, ¿seguiremos? ¿Caminaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dijimos, Pablo comienza con esta pregunta retórica para abordar un posible malentendido que había llegado a los romanos. Decía, algunos pensaron que bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues hay que andar en pecado, decían. Entonces hay que pecar para que la gracia de Dios sea manifiesta. Y ahora el apóstol Pablo dice, tenemos que arreglar ese malentendido o posible malentendido que hay. Y le dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y le dice, piénsenlo. Les decía de esta manera con esta pregunta. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Pablo? Apelando al razonamiento. O sea, nomás piénsenlo, ¿haremos esto para que entonces la gracia abunde? Y les dice, no, en ninguna manera, porque ya hemos muerto completamente al pecado, dice el versículo 2. Dice, ¿cómo entonces viviremos aún en él? Y luego, después de hacer esta pregunta retórica, empieza el apóstol Pablo a sentar bases, lo que yo le llamo como aquel fundamento teológico. Y dice de la siguiente manera en el versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Déjeme leerle una versión parafraseada que se llama El Mensaje. Dice así, dice, eso es lo que significa el bautismo en la vida de Jesús. Cuando somos sumergidos en el agua, es como el entierro de Jesús. Cuando somos levantados en el agua, es como la resurrección de Jesús. Cada uno de nosotros es elevado a un mundo lleno de luz por nuestro Padre, para que podamos ver hacia dónde vamos en nuestro nuevo país soberano y de gracia. Eso es lo que esta versión dice del versículo 3 al 5. Entonces, yo le llamo la base teológica que está poniendo el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Porque si usted va un capítulo antes, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo habla de Adán y de Cristo, y lo dice así, en el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está diciendo, una base importante, fundamental que debemos entender, todos pecaron. Dice el versículo 18 ahora, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Fíjese que lo que nos está diciendo es que esto es lo que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nos limpia de toda injusticia para que no vivamos aún, para que no sigamos viviendo aún en pecado o caminando en pecado. Ahora, como mencionamos, caminar es muy diferente a caer en pecado. Una persona cae por muchas razones, dijimos, porque no venía poniendo atención, porque había una falta de claridad, y por alguna razón u otra, y muchas veces es por falta de atención, pues cayó. Entonces, caer es muy diferente a algo que estás haciendo deliberadamente, como lo es el caminar en el pecado. Ahora, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, nos llama o nos dice algunas razones por las cuales muchas veces caemos, y es por permitir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, también la vanagloria de la vida. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Y sabe que esa es una de las causas más comunes por las cuales el creyente cae, es por los deseos de la carne. La carne tiene sus deseos pecaminosos y cae en pecado. Los deseos de los ojos, aquello que entró por la mirada y se vio bueno, se vio algo agradable ante los ojos. La vanagloria de la vida, el deseo por poder, por dinero, por estatus, hace que la persona caiga, pierda su equilibrio, un equilibrio espiritual debido a la falta de lectura de la palabra de Dios, debido a la falta de oración, de comunión con Dios, por falta de escuchar el consejo de Dios, y cae. Pero un verdadero creyente no permanece en una condición caída. No permanece en el pecado, sino que aquel creyente, aquel que ha creído en el Señor, empieza a ser, por el Espíritu Santo, empieza a ser redarguido y dice: no, eso que estoy haciendo no está bien. Cuando empieza la palabra a alumbrar aquellas áreas oscuras, entonces empieza a reconocer y dice: esto es pecado, debo de dejar de hacer estas cosas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso decíamos, vamos a través de esta serie, hablemos del pecado, y la palabra de Dios va alumbrando como aquella lámpara. Dice la palabra que es lámpara, ¿a dónde? A nuestros pies. ¿Y lumbrera a dónde? A nuestro caminar. Entonces tenemos la palabra, vamos alumbrando, vamos viendo claramente por dónde vamos viendo nuestro camino. Y cuando tú estás viendo con claridad, ahora sí que las probabilidades de que caigas son mínimas. No hay probabilidades, porque dices, está bien alumbrado, estás viendo todo. ¿Por dónde estás caminando? En Hebreos capítulo 4, versículo 11, se los leo. Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice así: entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel,
¿qué dice? Caeremos. Hebreos 4, versículo 11. Eso es lo que dice. Si nosotros permanecemos en el pecado, si permanecemos desobedientes a Dios, vamos a caer. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, dice otra versión. Ahora, a mí me gustaría que leyéramos un poquito del contexto de este capítulo 4 de Hebreos. Se lo voy a leer en una versión, nueva traducción viviente, creo que la tienen ahí atrás. También, capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice antes de llegar a este versículo 11. Dice así: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Dice el 2, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Dice el 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y dice, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Y dice el 5, pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y dice el 6, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente, ¿qué haga? Entre. Dice, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Dice el 7, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es, ¿cuándo? Es hoy. Fíjate lo que dice, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Dice el 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Dice el 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Dice el 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Dice el 11, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Fíjese todo el contexto que está hablando. Nos habla, el Señor ha creado un tiempo para descansar para nosotros. Cuando lleguemos con el Señor, alguien decía por ahí, para descansar, al panteón, ¿verdad? Y es verdad, cuando descansemos, ya vamos a estar con el Señor, ahí ya no hay más de qué preocuparse. Estamos con el Señor, mientras estamos aquí, pues sí, tenemos responsabilidades, pero vamos a llegar un día con el Señor, vamos a estar completamente en la gloria de Dios. Fíjate lo que dice, pero tengan cuidado, no vaya a ser que no alcancemos ese día de descanso que nos prometió el Señor, que porque dejemos que el pecado entrara a nuestro corazón y empezamos habitualmente a pecar, tanto que nuestro corazón se hizo un callo y ya no escuchamos al Espíritu Santo. Dice el 12, lo leo en la versión normalmente que tenemos, Reina Valera del 60, dice el versículo 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Dice, y es a Él a quien rendiremos cuentas.
delante de Dios no vas a poder esconder nada. Y es a Él a quien vamos a rendirle cuentas. Pero cuando arrojamos la luz de Dios a nuestras vidas, el pecado es alumbrado. Y de repente vimos aquella área en el cual el pecado se había escondido en nuestras vidas y decimos: ay, Señor, me hiciste ver que estoy en pecado. El siguiente paso es: arrepiéntete. Llévalo al Señor. Señor, perdóname. Fíjate, Hebreos capítulo 4, versículo 15, sigue diciendo así. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice entonces el 16, acerquémonos pues, conociendo esto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él. Nosotros podemos encontrar gracia en el Señor, perdón de pecados. La versión El Mensaje dice de la siguiente manera, dice: no tenemos un sacerdote que está fuera de tacto. O sea que Jesús nos conoce bien. Él conoce bien nuestras debilidades porque Él también fue hombre, fue humano, aunque sin pecado. Conoce nuestra realidad, no está fuera de tacto con nuestra realidad, dice esta versión. Ha pasado por debilidades, ha pasado por pruebas y lo ha experimentado todo, menos el pecado. Así que caminemos, dice esta versión, hacia Él, consigamos lo que Él está dispuesto a dar, que es misericordia y ayuda. ¿Más claro? No se puede. El Señor está dispuesto a dar misericordia y ayuda. Pero nosotros somos los que tenemos que venir, acercarnos al Señor. Y Él nos lo da. Él ya se acercó a nosotros. Él ya dio su vida por nosotros. Caer en pecado no es lo mismo que vivir o caminar en pecado. Pero Dios está listo para ayudarnos si nos acercamos a Él, para tendernos aquella mano que necesitamos y sacarnos del lodo en el que nos encontramos. Pero ¿sabe? El ser humano tiene la tendencia a rechazar la ayuda de Dios, siempre. Esa es la tendencia del ser humano. El Señor le dice una y otra vez: ven a mí, yo te doy descanso, ven a mí, déjame tus cargas, trae tu pecado, si estuviera tan negro, yo lo hago limpio como la nieve, y nos dice una y otra vez, pero el ser humano tiene la tendencia a rechazar la ayuda de Dios. En el libro de Oseas encontramos un ejemplo del amor inagotable de Dios. El libro de Oseas capítulo 11, se lo leo en esta nueva traducción viviente. Oseas capítulo 11 empieza a hablar acerca del amor que Dios tiene por Israel y dice de la siguiente manera en el versículo 1: cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y luego dice el versículo 2: pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Dice esta versión, nueva traducción viviente. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Y dice el 3: yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Fíjese qué tremendo. Yo veo estas palabras, hermanos, y yo lo veo como las palabras de un padre. Y le está diciendo: yo mismo fue el que lo enseñé a caminar y lo llevaba de la mano a Israel.
Yo mismo fui el que lo cuidé, pero a él no sabe ni le importa. Y yo lo veo como una verdad que es muy desgarradora. Porque a pesar de que el Señor es amoroso, a pesar de que el Señor cuida de su pueblo, sus hijos a menudo buscan irse fuera del Señor, en lugar de acercarse a Dios. El Señor extendió sus cuerdas de bondad, sus cuerdas de amor, los hacía venir y ellos ponían resistencia, como el padre queriendo abrazar a sus hijos y sus hijos no. ¿Usted no ve que se parece a lo que está sucediendo el día de hoy? Con frecuencia el Señor busca y llama a la puerta de la vida de las personas y las personas siguen dándole la espalda a Dios. Nos quiere brindar su mano, ayudarnos, como aquel hombre que se está ahogando y llegan y le tiran aquel salvavidas y le tiran un salvavidas y otro y dice, no necesito tu ayuda. Dice el versículo 4, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Dice el versículo 5, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido, ¿qué dice? A abandonarme. Se lo ha propuesto en su corazón, ha tomado una decisión. Dice, aunque me llaman Altísimo, no me honran de verdad. Y el pueblo sigue cayendo en pecado porque no logra captar la palabra de Dios que alumbra. El Señor nos arroja salvavidas para que no nos ahoguemos y nos dice, esto sucedió como ejemplo, pero no lo leemos, no nos llenamos. El cristiano debería estar empapado de la palabra de Dios para que no caiga, pero si no se empapa de la palabra de Dios, va a caer y va a sufrir las consecuencias de la caída. Fíjate la respuesta de Dios revelada en Oseas, capítulo 11, versículo 8, le dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Dice, ¿cómo podría destruirte como Admá o demolerte como Zeboim? Y dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí. Dice, y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir, dice el 10, porque algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente, vendrán de Egipto como una bandada de aves, regresarán de Asiria temblando como palomas y los atraeré de regreso a casa, dice el Señor. Y yo veía que Dios se enfrenta a la difícil cuestión de dar el castigo justo por la desobediencia, pero también demostrar al mismo tiempo su amor por su pueblo. Ese amor imparable de Dios. El Señor quería arreglar la relación, en lugar de nada más castigar por la desobediencia.
no quería nada más ofrecer un castigo, sino quería demostrarles su amor. Pero como niños descarriados, el pueblo de Dios se sigue desviando del camino de Dios, rechazando abiertamente la ayuda de Dios, pero el Señor permanece firme, dispuesto a perdonar, a restaurar, pero nosotros tenemos que venir al Señor. Y no es que el cristiano sea perfecto, como algunos dicen por ahí. Decíamos, el cristiano le tira a la perfección para agradar a Dios, pero nadie es perfecto. Dice la palabra que todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos ha limpiado. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23, se los leo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, en su sacrificio. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo aquello que hicimos en ignorancia de la palabra de Dios. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra es muy clara. Todos pecaron. Pero ¿sabe una cosa también? Todos estamos propensos a caer en pecado. Todos estamos propensos a caer en pecado. Así como usted va caminando y usted está propenso a caer, mientras todavía pueda caminar, ¿verdad? Y esté caminando, usted puede estar propenso a caer. Sin embargo, si hay luz, si está cuidando donde camina, si está cuidando donde pisa, pues no va a caer, porque está viendo por dónde va. Lo mismo espiritual, estamos propensos a caer, pero si usted está lleno de la palabra, si usted está viendo por donde camina, si hay luz, entonces está propenso a caer, pero no va a caer tan fácil, porque está viendo por dónde va, está teniendo cuidado. En Romanos capítulo 3, versículo 19, se lo leo, dice así, ahí mismo donde estamos en Romanos 3, dice el 19 en esta versión, traducción viviente, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, dice así, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Está diciendo, la ley fue entregada para demostrar que todo el mundo es culpable. Dice el 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, dice. Por eso es importante reconocer que el propósito de la ley es actuar como un espejo. Decir, mira, no puedes ni guardar esto que está en la ley. Nos muestra lo pecadores que somos, como dice aquí el versículo 20. Mas no puede limpiarnos la ley, porque no fue dada para limpiarnos. Solo a través de Cristo que somos justificados por medio de la fe en el Señor. Solo en Cristo Jesús. Por eso dice que Dios presentó a Jesús como un sacrificio expiatorio. Es mediante su sangre que hemos recibido por fe
que hemos sido bautizados en su sangre, en su sacrificio, que somos limpiados, somos aceptos delante de Dios. Así como antes un animalito tenía que morir por nuestros pecados y ni aún así nos limpiaba, sino que cubría nuestros pecados, ahora la sangre de Cristo nos limpia y nos hace aceptos al Señor. Por eso caer en pecado puede suceder a cualquier creyente, hasta el creyente más fiel puede caer en pecado. Sin embargo, si está en la palabra de Dios, ese que cae se levanta otra vez, mas no anda en el pecado. Por eso tenemos que reconocer aquello que es caminar en pecado, ver la diferencia entre caer y caminar. Ahora, viendo todo esto, cada versículo que la palabra de Dios nos lleva a través de su palabra, la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros ante la palabra de Dios? O ante nuestros fracasos, ante nuestro pecado. ¿Persistes obstinadamente en un camino de pecado? ¿O dices, no? ¿O dices, basta ya? Porque el llamado del Señor es, si oyes hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Y quiero terminar leyendo estas escrituras en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan también nos dice en el capítulo antes, 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que nosotros podemos saber verdaderamente si le conocemos, si guardamos su palabra que nos alumbra, si guardamos sus mandamientos. Pero también nos dice en el versículo 4, ahí mismo en 1 de Juan 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay una manera de saber si estamos verdaderamente en el Señor, y nos lo dice en este versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y dice el 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que permanecemos en el Señor, debemos andar como Jesús anduvo. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.
que nos sigue alumbrando, Señor, sigue alumbrando nuestro caminar. Sabemos, Señor, que tú sigues tocando nuestras vidas, sigues transformando, Señor, nuestro ser. Y cada día, Señor, que pasamos en tu palabra llega como esa espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nos redarguye, alumbra, Señor, aquellas áreas escondidas en nuestras vidas. Y podemos ver claramente el pecado por lo que es, Señor, un estorbo a nuestro caminar, una barrera, Señor, para nuestra comunicación contigo y nuestra comunión contigo, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue redarguyendo. No queremos ser caso omiso, Señor, a tus advertencias, a tu Espíritu Santo, Señor, sino queremos permanecer firmes. Queremos permanecer, Señor, entendiendo que tú buscas una iglesia pura. Tú buscas, Señor, personas consagradas a ti, creyentes, Señor, que han propuesto en su corazón caminar en tu verdad. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, que tú sigas obrando en sus corazones, que ellos puedan meditar en esta palabra aún más en sus casas. Que esta palabra, Señor, haya sido una palabra fresca que llegue a sus corazones y puedan compartirla, Señor, también. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Vamos a decir otra vez, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Pero Señor, queremos amarte más. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie, porque tú, Señor Jesús, tú eres la vida. Y separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Díselo, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nada nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar.
tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Señor, queremos seguirte a ti, sin contar el costo, Señor, sin importar lo que cuesta. Queremos seguirte a ti, abandonando el pecado. Queremos, Señor, no queremos andar en el pecado, sino queremos andar en tu verdad. Señor, sabemos que cuando caemos, ahí estás para levantarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, tú eres justo y fiel, Señor, para perdonarnos. Y así, Señor, pensando en tu gran amor y tu fidelidad con nosotros, queremos levantarnos otra vez bajo tu gracia y seguir en tus caminos. Vamos a cantar. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti, y en santidad, Señor, amándote. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Una vez más dile, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Gracias, mi Señor. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Dile, no volveré y no volveré atrás y no volveré
vez más, no volveré y no volveré atrás. Un aplauso a nuestro Dios. Señor, hoy decidimos tomar nuestra cruz, seguirte a ti y jamás volveremos atrás, Señor. Dejaremos el pecado porque te amamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno es el Señor. Es fiel con nosotros. Amén. Que tengas una buena noche.